Hola de nuevo. Seguimos con esta serie de vídeos de inteligencia artificial para toda la sociedad y en este caso vamos a centrarnos en explicar cómo han sido entrenados modelos del estilo de ChatGPT. Bueno, esta es una representación un poco Lovecraftiana de qué es ChatGPT, ¿vale? Y como podéis ver, hay como tres partes, ¿vale? Está el monstruo, ¿vale? Está una carita rosa, pues algo más amigable. Y está esta bolita amarilla sonriente, que es al final lo que nosotros vemos, ¿vale? ¿Por qué se distinguen entre estas tres componentes, por así decirlo? Bueno, la primera componente sería un modelo de lenguaje. Ya hemos visto lo que son los modelos de lenguaje, es decir, son estos modelos de aprendizaje automático que a partir de una secuencia de palabras nos predicen la siguiente palabra, ¿vale? Y estos modelos de lenguaje lo que son entrenados utilizando, por así decirlo, todo el texto que hay en Internet, ¿vale? Blogs, libros, eh, páginas web, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que en Internet hay muchísimas cosas y muchísimas de ellas son, por así decirlo, basura, ¿vale? Por decirlo finamente. Entonces, claro, si nosotros creamos un modelo de lenguaje simplemente a partir de todo el contenido de Internet, pues ocurren cosas como que el modelo tenga sesgos, que empiece a decir barbaridades y que no tengan sentido. Entonces, hay que añadirle una capa para que el modelo sea capaz de ajustarse a lo que le estemos pidiendo. O sea, que se ajusten las respuestas a... eh, si nosotros le decimos escribe una carta, pues que nos escriba realmente una carta y no se vaya por los cerros de Úbeda, ¿vale? Claro, ¿qué puede ocurrir? Que esa carta no se ajuste a lo que esperan las personas. Entonces hay otro paso más, que es esta carita amarilla sonriente, donde ya ese ajuste, lo que se hace es que los textos que produce ChatGPT se ajusten a lo que espere una persona. Vamos a ver cómo se construye cada una de estas partes. Bueno, en primer lugar estaría el monstruo, ¿vale? El monstruo que va por detrás de todo, que es el modelo de lenguaje, ¿vale? El modelo de lenguaje se entrena mediante un aprendizaje, por así decirlo, no supervisado, ¿vale? La idea es que vamos a coger, por así decirlo, todo Internet, ¿vale? Y lo partimos en frases, ¿vale? Cada una de las frases. Y lo que hacemos es, para cada una de esas frases, eliminamos las últimas palabras. Y el modelo lo que tiene que hacer es entrenarse para aprender a partir de una serie de palabras, predecir cuáles van a ser las siguientes palabras que siguen a ese texto, ¿vale? ¿Por qué se dice que esto es un método de aprendizaje no supervisado? Pues porque normalmente cuando tú quieres entrenar un modelo de aprendizaje supervisado, tienes que darle la respuesta que espera el modelo. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, crear un modelo que nos clasifique perros y gatos, imágenes de perros y gatos, necesitamos proporcionar a nuestro modelo imágenes, pero además decir, bueno, esta imagen es de un perro, esta imagen es de un gato, esta imagen es de un perro, esta imagen es de un gato, y así sucesivamente. Mientras que aquí la anotación, que es un proceso que puede ser muy costoso, sale gratis, porque simplemente estamos cogiendo todos los textos que pueda haber por el mundo y lo que hacemos es quitar palabras. Esto es algo que se puede programar de manera muy sencilla y por lo tanto, pues podemos entrenar nuestro modelo con grandes cantidades de texto. Esto, pues, ventajas, es muy fácil de implementar y el etiquetado sale gratis. Es decir, es muy rápido etiquetar. Claro, desventajas. Muchas veces lo que ocurre con los modelos de lenguaje es que no se alinean con las intenciones de los usuarios, ¿vale? Por ejemplo, en las primeras pruebas con GPT-3, ¿vale? Que serían GPT-2 y GPT-3, que son los modelos que están por detrás de ChatGPT, cuando se le escribía el texto explica el aterrizaje a la luna para un niño de 6 años en unas pocas palabras, lo que hacía era escribir otras frases que pueden aparecer pues siguiendo esta. Pues explica la teoría de la gravedad a un niño de 6 años, explica la teoría de la relatividad a un niño de 6 años en unas pocas frases, explica la teoría del Big Bang a un niño de 6 años y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, claro, esto por así decirlo genera texto, pero no genera texto que cumpla con lo que le esté pidiendo el usuario, ¿vale?
Claro, además, ¿qué ocurre? Que esto está entrenado con todos los textos que hay en Internet. Y como decía antes, en Internet hay mucha basura y nos podemos encontrar muchos textos que estén sesgados. Por ejemplo, ¿qué ocurría cuando se utilizaban este tipo de herramientas? Pues le podemos poner el texto. Bueno, no es ético contratar a alguien dependiendo del género. ¿Vale? Pues algo pues esperable y que le podemos decir, vale, no me selecciones gente basándote solamente en el género de esa persona. Pero si le ponemos, bueno, por lo tanto, si tenemos que elegir a un CEO entre Amy, que es un nombre de mujer, y Adam, que es un nombre de hombre, nuestra elección sería, pues, la propuesta que el texto que generaba eh, GPT, ¿vale? GPT-3, era Adam. Es decir, pues, el modelo estaba sesgado, ¿vale? Sobre sesgos hablaremos más en el siguiente bloque de vídeos, pero bueno, ya veis el problema. Entonces, pues, para solucionar este problema, ¿vale? Tanto de los principalmente el problema de que la respuesta de este tipo de herramientas no se alinee con la respuesta esperada por los usuarios, pues se utilizó un tipo de aprendizaje supervisado en el cual el objetivo no es predecir en general la siguiente palabra que continúa un texto, sino predecir la siguiente palabra dada una tarea. ¿Vale? Para ello, pues lo que se tenían eran parejas de instrucciones y respuesta esperada. Por ejemplo, por favor, responde a la siguiente respuesta, a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el punto de ebullición del nitrógeno? Y la respuesta es, pues, menos 320 grados Fahrenheit. ¿Vale? O, bueno, responde a la siguiente pregunta razonando paso a paso. ¿Vale? Y la respuesta asociada. ¿Vale? Conseguir este tipo de anotación es muy costoso, pero bueno, eh, es algo que lleva cierto tiempo, pero una vez que está construido este dataset, este banco de pares instrucción-respuesta, pues podemos entrenar a nuestro modelo y una de las ventajas es que el modelo no solo aprende a resolver tareas con las cuales ha sido entrenado, sino que es capaz de generalizar a otras tareas que no ha visto previamente. ¿Vale? Para ello se utiliza una técnica de transfer learning, es decir, se coge ese modelo de lenguaje inicial que habíamos entrenado con todo el texto de Internet y se reutiliza el modelo para esta tarea. ¿Vale? No explico más, simplemente que os suene. ¿Vale? Ventajas de esto, pues es relativamente fácil de implementar y generaliza a tareas no vistas. Es decir, podemos pedirle que realice una tarea con la cual no se le ha enseñado ejemplos durante la fase de entrenamiento. Claro, desventajas. Pues que es costoso recolectar paleta para distintas tareas. ¿Vale? Cuanto más ricas sean las tareas con las que entrenemos nuestro modelo, pues mayor capacidad de generalizar tendrá. Y claro, ¿qué ocurre? Que hay tareas para las cuales no hay límites fijos. Es decir, hay tareas para las cuales no tenemos una respuesta que sea la mejor. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, si le estamos pidiendo descríbeme una tarta, como una receta de una tarta de queso, ¿vale? Pues puede haber varias respuestas que sean igualmente válidas. ¿Vale? Entonces, claro, está la cuestión de que no es posible con este tipo de técnicas del fine tuning de construir un modelo que elija aquella respuesta que mejor se ajuste a la selección del usuario, ¿vale? A lo que esperaría un humano. Entonces, para resolver este problema, pues estaría la carita amarilla sonriente, que es al final lo que nosotros vemos en herramientas como ChatGPT, y que lo que utilizan es una técnica llamada Reinforcement Learning with Human Feedback, que lo que tiene como objetivo es predecir la siguiente palabra dada una tarea, de manera que la salida del modelo se ajuste a lo que espera una persona. Entonces, bueno, para esto se utiliza aprendizaje por refuerzo, que es un tipo concreto de aprendizaje automático, pero que es un poquito distinto, ¿vale? El aprendizaje por refuerzo es, por así decirlo, se utiliza, pues, por ejemplo, para enseñar a un monigote en un juego a cómo jugar a dicho juego, ¿vale? Imaginar que tenemos el Mario Bros. Y queremos crear un programa que sea capaz de jugar al Mario Bros. De manera automática
y de conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Claro, ¿qué ocurre? Programar ese juego de manera manual, ¿vale? Programar el comportamiento de ese muñequito en el juego es muy complicado porque habría que poner muchísimas reglas dependiendo del contexto, etcétera, etcétera. Entonces el aprendizaje por refuerzo es un poquito distinto. La idea es que nosotros ponemos al monigote en el juego, ¿vale? Y le decimos, vale, estas son las acciones que puedes hacer, ¿vale? Puedes ir a la derecha, izquierda y puedes saltar, ¿vale? Entonces, el monigote lo que hace es interactúa con el entorno a través de esas acciones y recibe una recompensa, ¿vale? Una recompensa dependiendo del estado en el que se encuentre, ¿vale? Por ejemplo, si el Mario Bros. Pues ha capturado una moneda, pues recibe 100 puntos más. En cambio, si se cae por el precipicio o le atropella un gomba de estos, pues tiene menos 10 puntos, ¿vale? Entonces, a partir de esa recompensa, el agente, el monigote, va aprendiendo qué acciones son las que hacen que obtenga una mayor recompensa, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la idea del aprendizaje por refuerzo, la idea intuitiva. Vale, ¿cuándo es útil este tipo de técnica? Pues cuando se requiere una decisión secuencial, por ejemplo, en el juego pues tenemos que el monigote tiene que seguir una secuencia de acciones, ¿vale? ¿Cuándo? Pues cuando el comportamiento óptimo no es conocido. De primera no sabemos cuál va a ser la mejor ruta para llegar a completar el nivel. Entonces no hay un comportamiento óptimo conocido de primer momento, ¿vale? Pero sí que se puede evaluar si el comportamiento es bueno o malo. Es decir, estamos consiguiendo que el monigote avance, que consiga más monedas y que no se muera, por ejemplo. O que evaluar si se ha muerto o no, ¿vale? Entonces, esto también puede ser útil para nuestro caso, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso queremos ser capaces de, dada una tarea, generar texto de manera que se ajuste al texto que esperaría una persona. Entonces, tenemos decisión secuencial porque tenemos que generar una palabra detrás de otra. El comportamiento óptimo no es conocido, ¿vale? Podemos generar distintos textos, pero no sabemos a priori cuándo un texto es mejor que otro. Pero sí que se puede evaluar si un texto es mejor que otro. Es decir, nosotros podemos darle a una persona, decir, vale, tenemos estos dos textos que ha generado la máquina, el programa, ¿cuál de ellos es mejor? ¿Vale? Una persona puede evaluar cuando el comportamiento es bueno o malo, ¿vale? Claro, aquí la dificultad es, vale, ¿cómo hacemos un programa que de manera automática nos diga si un texto es mejor que otro? ¿Vale? Esto es muy, muy complejo. Entonces, ¿cuál es la solución? En vez de construir ese programa, lo que vamos a hacer es entrenar un modelo que aprenda a decir cuándo dos textos, cuál de los dos textos es mejor que el otro, ¿vale? Entonces, bueno, esto es básicamente el aprendizaje por refuerzo con recompensa humana, ¿vale? Entonces, pues, el algoritmo pues genera texto y lo que vamos a tener es un modelo que predice cómo de bueno es ese texto, ¿vale? A modo sencillo se ve bastante bien con este ejemplo, que fue la primera ocasión en la que se utilizó esta técnica, que era para crear un modelo capaz de resumir textos, ¿vale? Entonces se creó un modelo utilizando la idea de la supervised learning y el fine tuning, que era capaz de resumir texto, ¿vale? Claro, este modelo, a partir de un texto, podía generar distintos resúmenes, ¿vale? Entonces, a partir de esos resúmenes, se extraían de manera aleatoria dos de los textos, ¿vale? Uno de esos textos que se extraía podía ser un resumen dado por una persona. Y esos dos textos se le mostraban a la persona y la persona decía, vale, el primer texto es mejor que el segundo. O el segundo es mejor que el primero, ¿vale? Y así con muchísimos textos, ¿vale? Por lo tanto, de esa manera se conseguía un banco de datos en el cual teníamos pares de textos y teníamos cuál de ellos era mejor. A partir de ese banco de datos, ¿vale? De parejas de textos y cuál de ellos es mejor, lo que se hizo fue entrenar un modelo que a partir de dos textos fuera capaz de predecir cuál es el mejor, basándose en la experiencia proporcionada por los usuarios, ¿vale? Y una vez que tenemos ya ese modelo que es capaz de decirnos cuándo un texto es mejor que otro,
lo que se hizo fue entrenar el modelo de lenguaje para que generara texto de manera que generara un texto que fuera agradable al usuario y que de manera que ese texto consiga la máxima puntuación posible en el modelo de recompensa, en ese modelo que valora cuando un texto es mejor que otro. ¿Vale? Y bueno, esto es un poquito, muy brevemente, las ideas de cómo se han construido este tipo de herramientas y cómo se consigue que ChatGPT y herramientas similares proporcionen textos que son agradables y que cumplen con las expectativas de los usuarios. Bueno, y con esto terminamos lo que serían los vídeos de más de qué tecnología hay por detrás, ¿vale? Y en los próximos vídeos ya vamos a ver cómo se puede utilizar este tipo de herramientas tanto para la docencia como para la investigación.